Hacía mucho que no hablábamos de un cortometraje de animación y era el momento. Vamos a hablar de Nacer, de Roberto Valle, un cortometraje de 2021 que además estuvo por los Goya en la categoría de animación y que creo que es un grandísimo cortometraje, un cortometraje muy sencillo o que puede parecer muy sencillo, pero para nada lo es. Y que, bueno, pues cuenta la historia de un niño pequeño que descubre que sus padres van a tener un nuevo hijo, es decir, él va a tener un hermano pequeño, y a partir de ese momento, bueno, al principio está como muy contento y muy ilusionado con esa noticia, pero cuando empieza a ver que hay ciertos cambios en la actitud de sus padres, en la forma de vida que conocía hasta ese momento, su mundo empieza a tambalearse y le empieza a hacer menos gracia eso de tener un hermano, ¿no? Pero siempre desde la inocencia y desde la ternura y desde un punto de vista, yo creo que muy, muy bonito, ¿no? Es un cortometraje que acaba siendo muy bonito y que, bueno, pues también lo tenía apuntado de hacía tiempo, me escribieron para si podía sacar un hueco y hablar de él, y encantado, porque creo que es un corto que, bueno, ya no solamente porque está muy bien hecho y que es un corto bonito y tal, sino que simplemente el hecho de que sea un corto de animación, muchas veces creo que no se pone en valor lo suficiente lo difícil que es levantar una pieza de 10 minutos, aunque sea, de animación, el trabajo que conlleva su desarrollo y todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, pues encantado, y me voy a poner como objetivo hablar más de cortos de animación, lo prometo, que los tengo un poco abandonados. Y luego además es que creo que tiene muchos elementos que son interesantes para fijarnos en ellos de cara a cómo está escrito este cortometraje, ¿no? Y cómo se ha construido. En primer lugar, 10 minutos de un corto sin diálogos. Es verdad que no controlo tanto, pero imagino que muchos de los cortos de animación que no utilizan diálogos es porque, bueno, en parte porque se construye la historia sin necesidad de ellos, lo cual también está muy bien, pero creo que también seguramente sea más fácil de cara a la producción, ¿no? Que si no, ya tienes que contar con actores que lo doblen, que encaje en la boca las palabras que se van a emitir, con lo cual empieza a ser ya bastante más complicado, ¿no? Y ya si el trabajo de por sí es difícil, pues se complica todavía mucho más, ¿no? Y cortometrajes de animación sin diálogos hay muchísimos. De hecho, recordamos, por ejemplo, Amarradas, del que también hablamos aquí en la última Desiderata. Y lo que ocurre con esto, lejos de que puede parecer que la historia es más sencilla por el hecho de que no tiene diálogos, lo que lo hace es mucho más complejo, porque tienes que expresar emociones, tienes que contar una historia sin decir nada. Es que es mucho más difícil. Es que al final tienes que pensar en qué imágenes son las que sirven para contar exactamente lo que el personaje piensa. Es mucho más fácil si lo dijera en alto, ¿no? Y que lo soltase con un diálogo y ya está. Sin embargo, bueno, pues aquí se consigue y creo que lo hacen muy bien. Al final, yo creo que el verdadero cine es ese. El verdadero cine es intentar contar solamente con imágenes. Que el diálogo, bueno, sí, hay grandísimos diálogos y son maravillosos y las películas dialogadas son estupendas, pero muchas veces dice mucho más una mirada o un gesto que un diálogo, ¿no? Y pura verborrea, con lo cual, bueno, pues en ese sentido muy interesante. Luego también me parece muy interesante cómo está estructurado, porque son 3 actos súper claros, un acto que casi arranca detonado, además muy bonito, con esas imágenes tendiendo que el niño descubre ese volumen nuevo en la tripa de la madre. Bueno, creo que es muy bonito. Y ahí vemos cómo el niño empieza a ilusionarse por lo que está por venir. Poco a poco descubre cómo la vida está empezando a cambiar, y ahí entramos como en un segundo acto en el que no es del todo feliz con lo que ocurre. Empieza incluso a tener un mal comportamiento, se siente alejado por sus padres y él se aleja un poco, incluso parece que por momentos es un poco más oscuro todo lo que está ocurriendo en pantalla. Y por último llegamos a lo que sería el nacimiento y cómo en ese momento el niño empieza a tomar también, no decisiones, ¿no? Pero sí que empieza a ver cómo va a ser su nueva vida, y ahí cambia y entraríamos en un tercer acto. Creo que, por cierto,
el cortometraje tiene mucho sentido que se llame Nacer porque al final hay un nacimiento, vaya, y bueno, pues nacer también simboliza muchas otras cosas, simboliza el nacimiento de un nuevo yo, podría ser, que este niño descubre que su vida va a cambiar y entonces es como si naciese de nuevo, pero creo que debería llamarse más bien crecer, ¿no? Porque creo que es un poco lo que le ocurre a este niño que en muy poco tiempo es capaz de construirse un arco de personaje que me parece muy interesante, ¿no? De un niño que no se da cuenta de lo que está ocurriendo, a que empieza a entender que su madre está embarazada, se empieza a ilusionar, deja de ilusionarse y incluso llega casi a deprimirse y luego como de nuevo al nacer su hermano cambia un poco su percepción, con lo cual creo que está muy bien escrito ese personaje, insisto, sin diálogos, que no es nada fácil. Y por último señalaría también el juego que hay en esos 10 minutos con las elipsis, porque bueno, al final se utilizan también únicamente imágenes para en 10 minutos que pasen 9 meses. Que bueno, no es imposible conseguirlo, pero hacerlo sin recurrir a las manidas cartelas de 2 meses después, 3 meses después, 4 meses después, sino simplemente por imagen y por enseñarnos, sobre todo, algo que creo que está muy bien, ¿no? Que nos enseñan una imagen, nos enseñan otra y nosotros ya entendemos qué ha ocurrido, ¿no? Ahí es un poco esto de que debemos enseñar un 2, otro 2 y que el espectador sume 4. Y creo que aquí se consigue, ¿no? Y que se hace muy bien, vaya. Con lo cual, bueno, pues así en general un cortometraje muy sencillo, como una historia muy sencilla y que no tiene un afán pretencioso de nada, que creo que en ocasiones ocurre con el cine de animación también, ¿no? Que se centran demasiado en la imagen, en desarrollar lo que es el aspecto visual y se olvidan de la historia un poco, ¿no? La dejan ahí de lado y no nos cuentan nada y sin embargo aquí, bueno, pues siendo una historia muy sencilla, seguramente también es un corto muy para que lo vean niños pequeños y que entiendan algunas cosas, pero creo que sobre todo tiene muy buenas intenciones, ¿no? Y que, bueno, pues un corto muy bonito. Nacer, que además, si no me equivoco, lo tenéis en Filmin, así que no tenéis ninguna excusa para no disfrutarlo. Y hasta otra, chao a las personas.